Buen día, me presento, mi nombre es Marlon Brando Pérez Ricardo, estudiante de la maestría en Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Bolívar, CETAC Cartagena. Y a continuación sustentaré el ensayo titulado El enfoque diferencial en la administración pública en el marco de la maximización del desarrollo individual y social desde la teoría moderna de las relaciones humanas, correspondiente a la actividad final de la asignatura Enfoques y Teorías de la Organización impartida por el docente Sergio Alberto Chica Vélez. Para hacer este ensayo me basé en la teoría moderna de las relaciones humanas, basándome en el capítulo 8 del libro Teoría de la Organización para la Administración Pública de Harmon y Meyer. En el ensayo intenté enlazar los planteamientos de la teoría moderna de las relaciones humanas con el concepto de enfoque diferencial aplicado al campo de la administración pública. Para comenzar, realicé una breve introducción sobre la teoría de las organizaciones y el sinfín de concepciones que sobre las mismas se tienen, aterrizando en la teoría moderna de las relaciones humanas como aquella concepción que posiciona al individuo y su autorrealización como fin último al que cualquier organización debe orientarse. A partir de este planteamiento, introduje mi tesis central en cuanto a la aplicación del enfoque diferencial en el campo de la administración pública, como medio para lograr una maximización del desarrollo individual y social. Con mi tesis ya esbozada, introduje algunos de los aspectos más relevantes que a mi juicio aportó esta teoría de las relaciones humanas en el campo de la administración pública, de lo cual obtuve la idea de democracia y la importancia de la participación ciudadana dentro de la actividad administrativa. Mi objetivo al comentar sobre la idea de democracia es poder establecer la conexión entre la teoría moderna de las relaciones humanas y el enfoque diferencial, ya que para poder hablar de democracia en la práctica debe tenerse por sentado que existen unas condiciones de igualdad y que se respeta el principio de libertad. En mi opinión y la de muchos autores, igualdad y libertad son principios base para la democracia. El problema que planteo es que Colombia, pese a ser un Estado social de derecho democrático y respetuoso de la pluriculturalidad, en la realidad dista mucho de ser así. Colombia, lastimosamente, se caracteriza por ser un país con altos índices de desigualdad en todas las esferas, social, política, económica, etc. Un país que en su constitución se autodenomina respetuosa de las diferentes culturas, pero que en realidad ha sido capaz de desfavorecer, por ejemplo, a los indígenas, a los colectivos afro, con tal de obtener provecho económico, favoreciendo en cambio al sector privado. Y esto es solo un ejemplo. En el ensayo introduzco el término enfoque diferencial y explico que este enfoque ha sido adoptado en Colombia tanto para el tema de género, es decir, la igualdad entre hombre y mujer, como para etnias, el aspecto etario, el aspecto de la orientación sexual con las comunidades LGBT, más las víctimas del conflicto armado y por supuesto también las personas en condición de discapacidad. Es decir, este enfoque diferencial es una herramienta que tiene sus fundamentos legales y nace de la necesidad de reconocer las diferencias en las realidades y necesidades de muchos grupos de individuos que son por sí mismos titulares de derecho. Y todo esto con el fin de aportar medidas que posibiliten una igualdad real y efectiva en la población. Tenemos en Colombia muchos ejemplos. Por ejemplo, el tema del ingreso de las comunidades étnicas a la educación superior. Vemos que si lo comparamos con la población no étnica, tenemos una gran desigualdad en esto. También podemos tener, por ejemplo, el acceso a derechos de las comunidades LGBTIQ+, en el tema laboral. Tenemos el tema de las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado. Entonces, vemos unas grandes brechas de desigualdad y por esto sustento este planteamiento frente a mi ensayo. Entonces, de todo esto, mi conclusión es que la idea del desarrollo, tanto individual como social, pero sobre todo este último, es al fin y al cabo una construcción. Es decir,
no es algo que ya esté dado, no es una idea fija, sino que es algo que se va construyendo desde los mismos individuos y grupos de individuos. Yo lo asimilo al ágora ateniense, que era un espacio abierto al público para discutir sobre las riendas que guiarían a la actividad política, administrativa, comercial y social en Atenas, porque no existe una fórmula universal para satisfacer al individuo, mucho menos en una sociedad de índole pluricultural y con base de desigualdad estructural como lo es Colombia. Por eso le doy una enorme importancia a la participación ciudadana en la administración pública, pero una participación real, pasada desde unas bases reales de democracia y no una participación ficticia en la que los grupos de poder manipulen al individuo para su conveniencia. Y destaco además que el desarrollo debe entenderse como algo cambiante, tan cambiante como el pensamiento humano. Muchas gracias.